Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr y no solo correr, Damián Cáceres. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Dani? Al fin nos ampliamos un poquito, ¿no? Esto Vas. que nos gusta, a nosotros nos gusta correr, sí, nos hacemos Ujú. cargo. Amamos el atletismo también, pero tenemos cierta preferencia por un pie adelante del otro. Pero el Exacto. atletismo o el deporte se compone de otras disciplinas, ¿no? Totalmente, una vieja compañera del Miguel Steam, que también le encanta eso de pedalear y de nadar, además de correr, me dijo, tienen que hablar con, y como nosotros en estos fondos largos, que hoy va a ser un fondo largo, trotando, nadando, pedaleando, haciendo todo, los presentamos siempre con las redes sociales de la propia protagonista, voy a recurrir a una de las últimas cosas que publicó, Sí. no es la última, pero es bastante reciente, y tienen una medalla dorada puesta ahí, el emoji de medalla dorada, primer puesto, banderita argentina, manitos, del Challenge Cancún oficial, y lo que dice es, aún sin palabras y muy feliz por la carrera que se dio ayer, con las terribles condiciones climáticas, mucho viento y demasiado calor en Cancún. Felicitaciones a las dos que llegaron con ella por el podio y por sus excelentes actuaciones sobreviviendo al calor. Y una frase que seguramente nos va a servir para arrancar. La vida me ha enseñado que muchas veces nos preparamos y esforzamos al máximo y las cosas no salen como queremos, pero si nos damos por vencidos ya perdimos. Siempre hay que insistir porque en algún momento los planetas se van a alinear y todo va a salir bien, y los planetas se alinearon y todo salió bien para @Romy-Palacio-Valena, Romy Valena, que está aquí charlando con nosotros. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida a Mejor Correr y Mejor Pedalear, Mejor Nadar, lo que vos quieras, pero en principio Mejor Correr. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación y Te presentaste recordarme. sola, te Sí, presentaste sola. sí. No, muchísimas gracias por la invitación, Daniel y Damián. Muy contenta de estar acá hablando con ustedes y bueno, contando un poco de lo que es el triatlón. Claro, claro. Bueno, a ver, vamos a arrancar por lo último porque es Sí. bastante reciente. De hecho, Damián te preguntaba antes de comenzar, ¿estás acá ya? ¿Todavía estás allá? ¿Cómo fue esto de Cancún? ¿Cómo se dio? ¿Cómo te preparaste? Un poco eso es el arranque. Bueno, sí, ya volví hace 8 días Ujú. de México, pero había viajado los primeros días de abril para allá. La competencia fue el 2 de mayo. Y bueno, venía entrenando todo el verano acá en Buenos Aires para dos carreras. Una era el medio Ironman de Texas, que era el 11 de abril, y la segunda era el Challenge de Cancún, que bueno, las dos eran distancia Ironman, pero bueno, de dos firmas diferentes. Eh, y bueno, nada, o sea, la verdad es que me venía preparando bien, estaba acostumbrada al calor, sabía, apuntaba más a Cancún, porque en Texas la verdad es que sabía que no iba a llegar con tanto ritmo de competencia, porque Ujú. hacía más de un año y medio que estaba sin competir un medio Ironman, y Ujú. tampoco acá en Buenos Aires hubo muchas competencias. Pude hacer un olímpico en febrero, y hacer varios entrenamientos de simulacro, y en diciembre también había ido a una competencia en Brasil, pero bueno, sabía que no venía con tanto ritmo. Y bueno, y la competencia de Texas, la verdad que me ayudó a tomar más confianza, y ya para el Challenge de Cancún ya venía mucho más confiada, más segura, y bueno, y la verdad que venía preparada para el calor porque, como dije al principio, venía de entrenar todo el verano de acá a Argentina, y también había estado varios días antes entrenando en Cozumel, cerca de donde era la competencia, en Cancún. Ujú. Hablas de calor, hablamos de humedad y hablamos de pandemia también, ¿no? Porque, Sí. y falta de ritmo. ¿Cómo es esto, o cómo fue esto de readaptarse pensando en competencias que tal vez no se hacían? Y en este caso, bueno, por suerte se hicieron y ya estás pensando en Sí, los próximos días en viajar. ¿Cómo es esa reconfiguración? sí, eso fue lo más difícil, que bueno, supongo que uno se va adaptando porque tuvimos todo un año, todo el año pasado.
de no saber, la incertidumbre de no saber qué es lo que iba a pasar. Mismo, obviamente, antes de viajar, no sabía si iba a pasar algo con el viaje, si iba a poder viajar o no, pero la verdad es que tenía mucha fe de que iba a poder viajar, de que iba a estar todo bien, y las dos competencias eh, estaban casi 100% aseguradas por eh, la situación sanitaria de los países. O sea, justamente Texas unas semanas antes ya había abierto todo, porque bueno, como que la vacunación estaba siendo efectiva, Súper avanzada, y claro. entonces ahí sabía que Texas se hacía seguro, y bueno, en la de Cancún también venían todo el tiempo asegurando que la competencia se hacía, así que obviamente igual tenía un poco de miedo porque por todo lo que va pasando, que hasta último momento se puede suspender una carrera, pero bueno, yo trataba de estar concentrada en lo que yo podía hacer, lo que yo podía controlar, y bueno, las cosas externas, esperar que salga lo mejor posible, pero bueno, si yo no podía hacer nada, si no estaba bajo mi control, trataba obviamente de no hacerme mala sangre por eso, porque la verdad es que no podía hacer nada. Ujú. Y bueno, acá fue tratar de eso, de entrenar, de hacer hacer simulacros de triatlón para estar preparada para la competencia, pero obviamente no es lo mismo, sobre todo cuando uno compite internacionalmente, eh, como la situación, la ansiedad, los nervios son diferentes, y es como que eso solo se vive el día de la competencia, y es mismo lo que, al estar uno compitiendo seguido, lo que después hace que uno llegue más seguro al próximo evento. Ujú, Claro. ujú. Romy, a ver, ten en cuenta que la audiencia nuestra es muy amplia. Sí, Sí, yo diría que esencialmente es gente que justamente que corre, con el mm, maratón muchas veces como gran objetivo, pero sí. recién decías simulacros, ¿no? Hacer Claro. simulacros. ¿Cómo es un entrenamiento tuyo para lo que vos, a ver, no solo participás, vos competís? Por eso yo Sí. arrancaba con lo de la medallita y todo, que no es lo mismo, pero ¿cómo son esos simulacros? O sea, quiero imaginarte a vos entrenando donde entrenes, no sé, que me cuentes todo eso. Bueno, en realidad los entrenamientos siempre son diferentes. En general, haces las 3 disciplinas por día. Bueno, en mi caso, porque como vos decís, o sea, como compito en elite o profesionalmente, como tenés que entrenar mucho, sobre todo lo que es larga distancia, que son, bueno, pruebas que Ujú. llevan más horas. Y vos puedes entrenar las transiciones. Hago a veces entrenamientos combinados, que por ejemplo un entrenamiento de natación, y apenas al lado de la pileta dejas Sí, la bici en un rodillo, y bueno, salís rápido como si fuera la carrera, te subís a la bici y haces sí, una serie, digamos una serie corta pero parecida al sí, estímulo que vas a hacer en competencia. sí. Y después lo mismo, lo que más, generalmente de lo que sería más parecido a la competencia, es de hacer los trabajos en bici y la transición a correr. Eso se hace Ujú, mucho. Generalmente yo 2 veces por semana lo hago seguro. Y ujú. después, bueno, obviamente tenés los entrenamientos de solo bici, solo correr o solo nadar. Y en el verano lo que pude agregar fue, por eso decía lo de los simulacros de triatlón, en la zona oeste donde yo estoy hay en La Reja hay un dique donde, bueno, ahí con otros grupos de entrenamiento hacíamos como un triatlón olímpico, pero era un entrenamiento entre varios atletas. Digamos que no era una carrera, pero bueno, se simulaba hacer como si fuera un triatlón, porque bueno, como no Ujú. había competencias, por lo menos para tener la sensación, y bueno, obviamente se hacía todo seguido, como si fuera el día de la competencia. Pero, y la verdad es que me encantaba hacerlo, me sentía muy bien, pero no es lo mismo que cuando uno viaja a un evento, tenés que ir a buscar el kit el día antes, dejar la Claro. bici, preparar todo. Es como que todo Sí, sí. eso te va elevando mucho más o sea, los nervios, que obviamente tenés que estar tranquilo, estar acostumbrado a eso. Pero bueno, en la primera competencia en Texas
lo sentí un poco más, porque hacía bastante tiempo que no me enfrentaba a esa situación. Claro, Sí. claro. Ahora, justo hablabas de la transición. Bueno, el recuerdo mío es haber hecho 2 duatlones de manera muy, muy lúdica. Sí. ¿Es lo más difícil la transición o por qué resulta tan compleja la transición en el triatlón? ¿Y por qué es tan definitoria, ¿no? Para ustedes, porque no se pueden Sí. perder, es como los boxes para el automovilismo. Sí, no sé si es que es difícil, es entrenamiento. Yo en realidad, más lo que es larga distancia, Claro. sí es importante, pero no es tan definitorio como lo que es la sprint que se hace con drafting. Yo antes cuando competía esa distancia, ahí tenía que entrenar muy fino la transición, porque ahí sí te podía cambiar toda la carrera. Si en el agua salías en un buen grupo, pero lo perdías por la transición, por hacerlas 30 segundos más lento, ya habías perdido un montón solo por la transición. Entonces, ahora yo en realidad, digamos que tengo esa fortaleza, porque durante muchos años tuve que entrenar muy bien la transición, entonces ahora para lo que es larga distancia, generalmente soy siempre de las que lo hacen más rápido, pero porque vengo de la distancia corta, donde era muy fino tener que hacer eso, no equivocarte. Y bueno, y también, además de en sí la transición, que es ya sea dejar la bici rápido, ponerte las zapatillas, todo, tenés que entrenar lo que es la adaptación rápida a cambiar de disciplina. Porque vos, por ejemplo, venís pedaleando, haciendo un montón de fuerza, y te bajás y de golpe tenés que soltar las piernas, empezar a correr, o sea, usar los músculos diferentes. Y eso, bueno, eso también se entrena mucho, que no es en sí la transición, en el área de transición, sino cómo te adaptas rápido a cambiar de deporte. Pero eso es entrenamiento y sumar carreras. Cuanto más carreras vas teniendo, ya lo haces más naturalmente. Más que la transición es la continuidad, cómo enganchar Sí. después, más allá del paso rápido. No sé si lo dijiste al paso, pero debe ser de las preguntas más comunes, pero ¿cuál de las 3 actividades te gusta más? ¿Y en cuál sos más fuerte? Acá tiene que decir correr, pero no. Si no decís correr, se corta la transmisión. No, está bien. En realidad me gustan las 3, siempre me pasa eso, o sea, es como, yo venía de la natación, y la verdad es que igual amo nadar, no es que me aburre, o la verdad es que me encanta nadar, pero bueno, también la bici me gusta mucho y he mejorado y soy mucho más fuerte en la bici que al principio. Y correr, la verdad es que cuando empecé a hacer triatlón no me gustaba, era lo que más me costaba, y ahora me encanta. O sea, es una de las cosas que mejoré mucho, y que muchas veces, o sea, puedo sacar diferencia corriendo. Así que en realidad, no sé, me gustan las 3 disciplinas. Y aquí seguimos charlando con Romy Palacio Balena. Estamos hablando de transiciones, de eso de pasar de nadar a pedalear, de pedalear a correr, a lo que a nosotros nos gusta, pero es cierto, después de pedalear tanto, ese cambio. Y antes del corte anterior, en el final del bloque, Damián, Romy te había preguntado por 2 personas en particular, ¿no, Damián? Sí, por Débora y Nancy, creo que son las responsables o las culpables de que Romy hoy sea representante argentina en triatlón, ¿no? Y en medio Ironman, y en un futuro en el full. Sí, así es. En realidad yo empecé a hacer triatlón primero por Débora, que me insistió un montón. Débora Slide, ella me conoce desde los 5 años, porque trabajaba en un club en Aedo, en el Brisas de Aedo, donde yo empecé a hacer natación. Y bueno, uno de los primeros años que hacía natación, ella fue mi profe, y bueno, me conoce desde siempre, lo mismo que conocía a mis papás, a mi hermano, todo. Y Claro. ella venía con la idea de hacer un equipo de triatlón. Entonces ella se contactó con Nancy Álvarez, que nos representó en Atenas 2004 en triatlón.
y empezaron justo un equipo de triatlón en el club, en Aedo, y bueno, me insistieron un montón para que probara hacer el deporte, que yo en un principio tenía duda porque sabía que eran muchas horas de entrenamiento y yo estaba en la universidad estudiando veterinaria, pero bueno, me insistieron y empecé a probar y Nancy también, o sea, me guió un montón a todos mis primeros años compitiendo en elite, o sea, ella de entrada me dijo, bueno, como yo ya tenía una buena base de natación, que empezara compitiendo en las copas nacionales de Argentina y que tratara, bueno, de clasificar para ir al sudamericano, y la verdad es que gracias a ellas es que estoy haciendo triatlón y que hice triatlón todos estos años. Romy, ¿qué edad tenías en ese momento cuando cuando te hicieron ese paso, digamos, que diste? Tenía 20, 21. Ajá, ¿y cómo era lo del tema de la veterinaria? ¿Y estabas ya estudiando veterinaria también? ¿Cómo era la historia? Sí, estaba segundo año de veterinaria, Ajá, segundo o tercer año, no me acuerdo. Pero bueno, sí, o sea, pude seguir estudiando hasta casi, o sea, el último año, porque bueno, los primeros 2 años de entrenamiento fueron más tranquilos. Recién, o sea, yo empecé en el 2005, o sea, empecé como a fines del 2005, en el 2006 empecé a entrenar más y a partir del 2008 fue que empecé a entrenar más intenso. Entonces, como que eso me permitió seguir avanzando con la carrera de veterinaria, aunque en un momento, o sea, la tuve que suspender porque cuando entré a la selección empecé a viajar un montón y la temporada afuera justo era de abril a octubre, la temporada más fuerte, que era todos los meses de cursada. claro. Pero bueno, después en el 2016 ahí o sea, fui tratando de rendir los finales que iba debiendo, porque veterinaria tiene muchos finales obligatorios. O sea, no cursaba, pero iba preparando los finales en las fechas de diciembre o las fechas intermedias. Y bueno, en el 2016 ahí volví y terminé la carrera porque el último año tenía que hacer sí o sí, organizarme para cursar, porque el último año vos elegís una especialidad y tenés que hacer varias prácticas. Entonces sí o sí tenía que cursar eso. Así que bueno, pero ahí pude terminarlo, o sea, a principios del 2018 ahí terminé la carrera. O sea, fuiste estudiando a medida que ibas compitiendo, pero Sí. ¿cómo era en ese momento que vos empezaste a competir en las copas nacionales, como te sugerían? ¿Cómo era el nivel entre las mujeres? ¿Y había tantas mujeres como ahora compitiendo que se le animan al tri, al medio Ironman, incluso al Ironman? Cada vez hay más mujeres, por suerte, ¿no? Sí, cada vez hay más mujeres, pero bueno, yo cuando empecé a competir, que era distancia olímpico, la verdad es que no sé en categorías de edad, pero lo que era sub-23 y elite, había más mujeres que las que hay ahora. Es como que lo que venían como de una camada que eran en los 90 y todos principios del 2000, el triatlón era como muy fuerte en Sí. Argentina. Había muchos atletas, tanto hombres y mujeres de elite, y bueno, yo agarré justo los últimos años de varios de esas atletas mujeres y los primeros años de otras mujeres. Ahora muchas dejaron, algunas no, pero bueno, es como pude competir al mismo tiempo que, bueno, que Soledad Omar, Solo Omar. o Nidia Contratavicius, ¿qué más? Pamela Geijo, o sea, como justo cuando yo empezaba, ellas estaban terminando su carrera, que a mí me sirvió un montón porque es como que tenía una referencia y buscar a quién le podía ganar o a cuánto tenía que mejorar. Lo mismo que cuando yo empecé, al mismo tiempo estaban empezando, o hacía poco tiempo, Paulina Bregó, que era muy buena en triatlón, que era de Misiones. Después ella dejó, pero era muy buena y era muy buena corredora. Otra chica de Córdoba, Gisela Cocha, Anita Aguirre, que era muy buena. Bueno, Romina Biagioli, que ella Sí, que siempre siguió sigue. conmigo. Sí. Entonces, la verdad es que yo siento que
tuve mucha suerte porque en ese momento había una buena camada de mujeres que ahora de lo que es lo que yo veo, quizás en la distancia olímpica bajó el número de mujeres en elite. Lo que creció más es el número de mujeres en lo que es categoría de edad y larga distancia. Larga distancia. Pero Sí. no sé, porque no hay no hay tanto desarrollo elite, lamentablemente. O sea, ojalá que eso empiece a cambiar. Sí. A ver, justamente pensando en eso, en el desarrollo de elite, Mm. para los que nos escuchan entiendan, y tomando un poco lo que dice Damián, esto de las Sí. mujeres así como, bueno, luchándola, imponiéndose, Mm. y sacando el tema pandemia, aunque bueno, Sí. obviamente es medio inevitable, pero Mm. ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es tu vida? Bueno, generalmente sin pandemia, o sea, bueno, ahora también, generalmente, o sea, voy a entrenar temprano a la mañana la natación. ¿A qué hora es eso? Algunos Claro. a las 7 de la mañana, O sea, ya a las 7 ya, ya te tiraste. sí. Y bueno, a las 9 está saliendo del club. Después, Sí. generalmente tengo otro entrenamiento o de correr o de pedalear, como que vuelvo a mi casa o como algo, descanso un poquito y ya hago otro entrenamiento. Generalmente, Ajá. o sea, depende, bueno, la rutina del día, pero generalmente quizás de ciclismo, algún entrenamiento de 1 hora y media en el rodillo, Ajá. como un entrenamiento así específico. Yo ahora hago bastante en el rodillo, porque la verdad es que se puede entrenar muy bien. Muy bien. Es lo Y que mejor se puede reemplazar, digamos, ¿no? El rodillo, sí, con el rodillo. sí, los entrenamientos son más, no, es como más específicos y exactos, porque vos, o sea, yo trabajo con la potencia, entonces vos Claro. sabés que tenés que hacer esas pasadas a determinados watts, y en el rodillo es más fácil mantener bien la zona del entrenamiento. Y bueno, después almuerzo, descanso de vuelta otro rato, y a la tarde tengo otro turno que, bueno, que puede ser correr o el gimnasio. Depende en realidad del día, porque por ejemplo hay días que quizás tengo, en general los jueves, doble turno corriendo, más la natación a la mañana, más el gimnasio, o sea, y en general los fines de semana es diferente porque tenés entrenamientos más largos y ahí de transición, quizás el sábado entreno toda la mañana, y a la tarde, bueno, ya descanso, y los domingos en general es el fondo, o el fondo corriendo o el fondo en bici. Es como que lo que tiene de divertido es que, por lo menos en mi caso, sí, tenés que entrenar un montón, pero tenés bastante variación. Entonces no es Claro. que te aburrís, porque siempre va cambiando lo que tenés que hacer. Ujú. Ahora, tus horarios son excesivamente estrictos, tal día tal cosa, tal día tal otra. Y recién mencioné la palabra divertido o aburrido. ¿Qué haces fuera del tría, del entrenamiento? O sea, si te dice un amigo, che, vamos a andar en bicicleta. Ah, eso no. No, sí, sí, es pedalear un poco suave, bueno, sí, lo acompaño, pero sí, o sea, tratar de, en realidad es como eso, tenés que buscar el equilibrio, obviamente, de mantener el entrenamiento, pero siempre disfrutando al mismo tiempo, porque si no está ese equilibrio es muy difícil que dures en el tiempo. Y el triatlón es un deporte que en realidad, antes de ver resultados, necesitas varios años de entrenamiento constante y parejo. Pero sí, o sea, por ejemplo, mis amigas, yo donde vivo en Aedo, es el barrio donde nací, y tengo un Ujú. montón de amigas del colegio o del club que, bueno, que no hacen triatlón, pero las conozco de toda la vida. Y bueno, o sea, aprovecho obviamente cuando organizar, bueno, de vernos un rato, de merendar o lo mismo, o sea, leer o pasar tiempo, bueno, obviamente pasar tiempo, o sea, con mi esposo, o sea, yo estoy casada. Ajá. Y nada, o sea, en realidad tratar
de hacer, o sea, una vida dentro de todo común, pero organizándote con tu trabajo, que es entrenar, y que ese trabajo también incluye comer bien, descansar bien, Claro. hacerte masajes, hacer yoga, como un Sí, montón sí, de sí. cosas que te ayudan a la recuperación. Sí, sin ser indiscreto, Romy, sino llevado solo a Sí, la curiosidad, siempre sí, decimos los que corremos, que yo admiro más al que acompaña al que corre o la que corre, que sí, al que corre en sí. Nos ha tocado con Damián por ahí conducir alguna carrera y yo veo a la gente esperando, Sí. o a las 5 o 6 de la es mañana verdad. esperando que largue y después el que corre se divierte, el que espera, ¿es corredor, tu esposo, o por lo menos es deportista? Sí, Sí, es o no tanto. deportista y no, es que igual nosotros nos conocimos entrenando en el Bien, equipo de bien. triatlón en AEDO. Y ahora, bueno, él hace así deporte, pero muy tranquilo, o sea, y Ah, le sí, encanta sí. No, pedalear. no a la locura Pero tuya, digamos, no la no, locura tuya. pero no. ¿Pero pueden entrenar juntos, por ejemplo, una pedaleada o no te puedes Sí, seguir el sí, en la ritmo? bici sí. No, en la bici sí, sí. Son los fondos o pedalear así más tranquilo, sí. O si no, generalmente si vamos al circuito, hay un circuito en Ezeiza que está muy bueno para entrenar en la bici, Ujú. ahí no hay problema, porque si en alguna parte de la pasada se cansa, es como se abre, descansa y después vuelve, así que Claro. como que eso. Sí, en realidad lo que más compartimos es la bici. Ujú. Él corría muy bien, corría las carreras de aventura, de las MER, bueno, todas las que se hacían Sí, antes, sí, claro. y, y ahora está tratando de volver a correr como antes, porque es como que se puso a pedalear mucho más y ahora es como que le cuesta volver a correr, o sea, al ritmo que corría antes, que era muy bueno, corría muy bien a Ujú. pie. Estamos charlando con Romina Palacio Valena. Acá se queda calladito, ¿viste, Damián, cómo aprendió para la transición? Ya ahora, de la bicicleta al trote, vamos bien, muy bien, Damián. Pero tengo una pregunta Eh, más, ¿eh? no, pero después, será después. O si querés, dejala, antes de escuchar un poco más de Queen, si querés, dejala ahí. Dejala ¿Dónde picando. queda la veterinaria? ¿Qué Ah, pasa con ¿dónde queda la eso? Ah, veterinaria? Claro, Totalmente, porque sí, digo, totalmente. ¿dónde quedó la sí. profesión fuera Totalmente. del atletismo o Bueno, del viene, triatlón? viene Dale. después y junto con eso, que es donde quedó la veterinaria, qué sueños hay, Romy, por delante, que seguramente serán muchos. Seguimos charlando con Romy Palacio Valena, escuchamos un poco más de Queen y hay más Mejor Correr. Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy charlando con alguien triatleta pro y veterinaria. Y Damián te preguntaba, Romy Palacio Valena, ¿dónde quedó la veterinaria con todo esto? Sí, eso es una buena pregunta. Bueno, primero en realidad, o sea, como que mi primer objetivo era terminar la carrera, porque tenía tantos años ya y tantas materias ya hechas que lo que me quedaba era muy poco y quería terminarla. Y por el momento, desde que la terminé, no trabajé de veterinaria, porque la verdad es que es una profesión que también hay que dedicarle 100% si uno se quiere desarrollar y desenvolver en esa área, pero la verdad es que es una carrera que, o sea, a mí me gustó muchísimo hacerlo, me gusta mucho la parte más del campo, que fue lo que yo hice Ah, la especialización. ujú. Y el tema es que eso es más difícil para desarrollarse acá en la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, apenas uno sale un poco, podría trabajar en esa área, pero son, o sea, muchas horas de dedicación. Y, y, bueno, por el momento no estoy haciendo nada con la carrera de veterinaria, pero bueno, sé que en un futuro tengo ese título y bueno, me gustaría quizás desarrollarme en esa área. Ujú. Romy, hay una carrera, San Silvestre, 2017. La Sí, corriste, quedaste tercera, ¿no? ¿Por qué esa sí. carrera puntualmente? Porque no sé si fue la única vez que la corriste y cada tanto corres carreras de calle. Sí, la verdad que me encantan las carreras de calle. Igual siempre las usaba así como entrenamiento. Y la San Silvestre era una carrera que me gusta mucho,
porque bueno, es como una fecha en diciembre que está bueno para empezar a agarrar ritmo, porque en general nosotros es como que terminás quizás la temporada en octubre, noviembre, y descansás Claro. un poco y otra vez empezás a entrenar para el año que viene, para el año siguiente. Y bueno, esa es una carrera que me gustaba mucho y eso es una de las cosas que extraño ahora, que no hay ninguna carrera Claro, de Claro. calle cercana y fácil para ir y usar como entrenamiento, que la verdad es que ayuda un montón, porque obviamente siempre el ambiente de competir con otras corredoras, con más corredores, te motiva para ir más rápido y hacer, en mi caso es como que lo pienso eso, como un entrenamiento más fuerte. Ujú, ujú. Hablando de pasión justamente, y de planes y objetivos, dentro de todas las limitaciones que hay. Y no digo ya, ahora bueno, tal cosa que se sabe, sino como objetivos a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que tenés en la cabeza, Romy? Bueno, de lo que es competencias, me gustaría poder correr mi primer full. Eh, la idea es poder correrlo en octubre, noviembre, que hay varias fechas, y en realidad a largo plazo lograr clasificar al Mundial de Hawái como Ujú. profesional en mujeres, que bueno, hace muchos años que no hay una representación de Argentina en mujeres, en profesionales, y la verdad es que o sea, me gustaría mucho lograrlo, estar ahí, y también porque creo que a mí me gusta mucho el calor, que fue una de las cosas que en Cancún me ayudó, o sea, como que soy buena para Sí, tolerar sí. mejor el calor y la humedad con respecto a otras triatletas, y Hawái es así, Hawái dicen que es muy duro, que hace mucho calor, mucha humedad, que también que hay viento en la bici, así que bueno, no sé, primero tengo que clasificar y después, bueno, me gustaría poder ir y representar a Argentina en ese mundial, que es una de las fechas más importantes de triatlón en el mundo. Ujú. Romy, el triatlón es un deporte caro de por sí, sobre todo por el valor de la bicicleta, los viajes, Sí. las inscripciones. ¿Vos cómo es el sponsoreo? ¿Tenés beca de secretaría? ¿Cómo es tu realidad hoy? No, no tengo ninguna beca del Estado porque desde que yo empecé a hacer larga distancia, dejé de tenerlas porque lo que es triatlón, sí, o sea, se sponsorea la única distancia que está en los Juegos, que es la distancia olímpica. Olímpica. Ujú. Entonces, lo que es la larga distancia no tiene ningún apoyo económico, porque bueno, esa es la política de la Secretaría de Deportes. Eh, tengo, o sea, algunos sponsors, pero la verdad es que la mayoría me ayudan con materiales, no económicamente. Y en general lo que hacía obviamente era reinvertir o sea, lo que ganaba en las competencias internacionales, la premiación en efectivo, utilizar eso para poder volver a viajar. Pero bueno, obviamente después del año pasado que no hubo competencias, Claro. fue todo, o sea, más difícil. Y bueno, y ahora eso estoy tratando de ver de qué ayuda económica o sponsors puedo conseguir para los próximos viajes. Ahora, después del resultado de Cancún, o sea, me contactaron de PA Seguros y de Banco del Sol y ellos empezaron a hacer como una campaña Ujú. que hay que registrarse hasta el 31 de mayo, hay que registrarse en un link y bajarse la app del banco que es gratuita. Y bueno, mientras más gente se baje esa aplicación, mayor va a ser la ayuda económica que me van a dar para las próximas competencias. Esa es como una de las ayudas que podría tener ahora, pero bueno, la idea es poder conseguir nuevos sponsors que obviamente me ayuden a poder financiar los viajes, porque la verdad es que con todo lo que pasó, o sea, la situación económica es mucho más difícil ahora Claro. en Argentina y sobre todo para viajar. Ujú. A ver, para que quede claro, digamos, justamente nos gusta desde Mejor Correr ayudar también en eso. ¿Qué es lo que habría que hacer con el banco para quien te esté escuchando y quiera ayudar? Hay que entrar a un link que es paseguros.banco del sol
Y de ahí te registras y después te van a mandar un WhatsApp para que te bajes la app del Banco del Sol. Es una billetera virtual gratuita. Correcto. Y bueno, por cada persona que se registre y después se baje la app y se registre en la app, el Banco del Sol va a aportar 500 pesos por cada persona para mis futuros viajes. Y eso esta campaña es hasta el 31 de mayo. Y no sé si en un futuro, creo que la idea de ellos es ayudar a otros atletas haciendo lo mismo, como que esto sería la primera vez que van a hacer esto. Que hacen esta acción. Ahora, una forma de ayudar es, por ejemplo, vos conseguiste un triunfo ahora, la noticia por conseguiste un triunfo, bueno, tal vez un premio en algún lugar y demás, vos lo reinvertís. También muchas veces las historias, y no todo el mundo está al tanto, cuando vos decías que hay dos sueños, ¿no? Correr el full, correr un full y llegar a Hawái, que Hawái imagino que es la meca, qué sé yo, es como para los que hacen esto es la meca, pero para que el que está escuchando y dice, mirá lo que hace Romy, lo que corre, lo que pedalea, lo que nada. ¿Qué es un full? O sea, ¿qué de la distancia? Sí. Son 3.800 metros nadando, 180 kilómetros en la bici y una maratón corriendo, 42 kilómetros corriendo. Una locura. Sí. Una locura. O sea, están hermosamente locos. Pero por eso digo, pero eso es admirables. justamente, por eso yo lo planteaba así también, si se quiere, tan básico, porque muchas veces por ahí nos escucha gente que, pero es lo que llama la atención, Romy, y entonces es lo que va generando todo este tipo de cosas. Imagino que lo mismo llegar a Hawái. Para llegar a Hawái, ¿qué es lo que tendrías más allá de lo económico, no? ¿Qué es lo que tendrías que lograr? ¿Cómo logras la marca para llegar a Hawái? Tenés que, en realidad, o sea, no es que te piden marca, sino que hay en algunos de los eventos de Ironman, de las fechas que tienen profesionales, tenés que, en cada fecha reparten generalmente entre 2 y 4 plazas por sexo. Entonces, generalmente para clasificar tenés que hacer un podio o quedar entre los 2 primeros en un evento. Y de esa forma clasificás directamente. O sea, es ganando la plaza en el evento. Claro, o sea, que tenés que ser uno de los mejores para poder clasificar, porque solo hay 50 cupos en mujeres y 50 en hombres. O sea, que van los 50 mejores y las 50 mejores mujeres y los 50 mejores hombres al mundial cada año. Claro, y ganar en realidad no por edades, porque también el Ironman reparte por edades. En este caso es profesionales, elite. O sea, el tope de gama sería. Por eso es muy difícil clasificar. Ya en realidad clasificar y estar ahí en Hawái, profesionales, bueno, en amateur también es difícil, pero en profesionales es más difícil, o sea, ya es una victoria estar ahí, porque realmente es difícil, mismo que preparar un full, es muy duro, lo mismo que después de correr uno queda, no lo he hecho todavía, pero de compañeros queda muy fatigado, y o sea, no puedes hacer tantas pruebas en el año. Entonces, las que elijas, tenés que hacerlo bien para tener la oportunidad de clasificar. Sí. Es un año entero entrenándote tal vez para 2 o 3 competencias, como mucho. Sí. Romy, una más que justo vos venís de Cancún. Hay una imagen de 2016 de los hermanos Brawley, los británicos, llegando, una llegada épica, uno levantando al otro. ¿Cómo lo ves eso, ese tipo de llegadas? Que muchas veces pasan en el maratón también, ¿no? Y esas trascienden, ¿no? Y esas son noticias. Sí. Sí, eso fue en Cozumel, en el 2016. Y en realidad fue muy cuestionada porque por el reglamento, o sea, en realidad lo que hizo fue alistar, lo ayuda al hermano, a Jonathan, a cruzar la meta, porque estaba peleando el campeonato mundial. Alistar ya no tenía oportunidades, entonces como lo ayuda al hermano, que se empezó a sentir mal por el calor, que bueno, eso es lo que uno siempre tiene que tener cuidado cuando corren esas condiciones, que de golpe no te das cuenta y de golpe te agarra eso, como un bajón,
y no puedes controlar el cuerpo, que fue lo que le pasó a Jonathan. Y no sé, es muy difícil, porque en realidad por reglamento Alistair lo podía hacer, para mí estuvo bien, pero porque era como su hermano, lo quiso ayudar, Claro. y en realidad vos supuestamente podés recibir ayuda de otro atleta en la carrera, que mismo en las carreras pasa, en las carreras sobre todo que son con drafting, muchas veces los países corren en equipo y en realidad uno quizás es el que mandan para que trabaje en la bici y está ayudando a los otros. Entonces, en realidad, la verdad es que hubo mucha controversia con todo eso. Había gente que decía que no estaba de acuerdo, que no se podía hacer. Para mí no estuvo mal, o sea, como que era parte del reglamento y como que era su hermano, no sé. Ahora, Romy, yo creo que más allá de lo reglamentario, y creo que la pregunta de Dami iba ahí, es hasta dónde llevar el cuerpo hasta el límite, ¿no? Porque yo digo, el ultramaratonista, ustedes con el triatlón, el objetivo que te has puesto del full, hasta dónde llevar el cuerpo, el límite, nadie conoce mejor que cada uno su propio cuerpo, ¿no? Es verdad, lo que pasa es que a veces uno, sobre todo cuando está compitiendo, porque mismo también uno a veces entrenando lo hace, estás tan enfocado en algo que no lo sentís, como que no sentís dolor o calor, es como que tu mente está tan enfocada que eso es lo que supongo que le pasó a Jonathan, y eso es lo que te pasa a veces con el calor. Por eso, bueno, yo en Cancún trataba todo el tiempo de hidratarme, de ponerme hielo, porque en realidad, o sea, sabía que tenía que tener cuidado de eso, que uno está tan enfocado que de golpe le puede pasar que cruzas ese límite y no te das cuenta. Que te apaga el monitor directamente. Sí, exactamente. Sí, básicamente. Sí, te pasa eso. Sí, yo ya lo he visto en varias competencias a otros atletas que le ha pasado eso. Y todos fue igual, no se dieron cuenta que les iba a pasar. Es como que fue así de golpe. Bueno, hasta acá llegamos nosotros sin ningún problema, ni agitados ni nada. Creo que Romy por esta vez tampoco. Fue despacito, nos acompañó. Bueno, fue un fondo largo con una triatleta, con Romina Palacio Galena. Romy, bueno, ojalá que se cumpla todo, ojalá que puedas hacer el full, ojalá que puedas ir a Hawái. Y bueno, y allí estaremos y seguramente será una gran historia. Sabes que en Hawái vive uno de nuestros gurúes, que es el gran Haruki Murakami, una parte de su vida la vive allí y que corre mucho en ese calor tan húmedo de Hawái, pero sé que más que de los maratonistas sí es el paraíso de los triatletas y los surfers, ¿no? Claro. Pero para los triatletas es un lugar encantador. Así que ojalá se concreten todos tus sueños, Romy. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Para dar un beso grande a Mariela Steyerwald, amiga de Romy, admiradora seguramente, porque ella le da con toda la bicicleta también y al nado. Pero bueno, aprovecho para mandarle un beso. Dami, como siempre decimos, en este caso es mejor nadar, mejor pedalear y mejor correr, ¿no? Las tres cosas. Exactamente, al lado de ella. Hacer actividad física. Gracias, Romy, gracias a todos. Gracias a Ahora ustedes. siempre Muchas gracias más, a los dos. mejor correr. Gracias. Gracias.